Bienvenidos a El Destructor de Imperios, Viriato. Hoy viajamos en el tiempo para explorar la vida y el legado de uno de los más grandes revolucionarios de la historia, Viriato. Prepárense mientras nos sumergimos en una historia llena de suspenso, terror y un rayo de esperanza hacia el final. Nacido durante los tiempos turbulentos del siglo II a.C., Viriato surgió como un faro de esperanza para su pueblo, los lusitanos, que fueron sometidos al violento control del Imperio Romano. Como pastor, pasó sus primeros años atendiendo rebaños, dirigiéndose sin darse cuenta hacia un destino que moldearía el curso de la historia. Cuando era joven, Viriato tomó las armas contra los romanos, mostrando un liderazgo y destreza militar formidables. Unió a las tribus lusitanas contra el enemigo común, creando una coalición rebelde que pondría a prueba el poder del poder imperial de Roma. A pesar de estar muy superados en número y enfrentarse a una tecnología militar superior, la habilidad y determinación de los guerreros de Viriato les permitió lograr victorias notables. En una impresionante demostración de resistencia, llevaron la batalla al corazón del Imperio Romano, amenazando su existencia misma en Hispania. El desafío de Viriato enfureció a Roma, lo que provocó repetidas traiciones dentro de sus filas. Sin embargo, Viriato logró sobrevivir a numerosos intentos de asesinato, y mantuvo su espíritu inquebrantable frente al engaño abisal. Cada traición solo fortaleció la determinación de Viriato, encendiendo un fuego más fuerte que antes. Una vez más, reunió sus fuerzas, profundizando en la guerra de guerrillas y en el combate abierto, decidido a ver una Lusitania libre durante su vida. Sin embargo, los hilos de seda de intriga que atravesaban las filas lusitanas se volvieron demasiado densos para que incluso Viriato se liberara. Un senador traicionero llamado Audax se convirtió en traidor, y ofreció Viriato a Roma a cambio de poder y riqueza. En un acto de despreciable cobardía, el Senado romano aceptó la oferta de Audax y envió asesinos para matar a Viriato. Aunque herido de muerte, la última petición de Viriato, una tumba anónima, fue honrada por el principal asesino del Senado, Tautalus. La muerte de Viriato, aunque aparentemente marcó el final de la lucha, no apagó la llama de la libertad. En cambio, se transmitió a través de los cuentos narrados, inspirando a innumerables guerreros lusitanos a continuar la lucha. Esto desató las guerras lusitanas, donde líderes como Sepio y Púnico continuaron resistiendo a los invasores romanos. Una resistencia tan persistente obligó al Imperio Romano a sentarse a la mesa de negociaciones, y acordaron la paz sin verse empañados por la sumisión. A través de su determinación inquebrantable, el legado de Viriato persistió y se propagó más allá de su tiempo. Durante la Edad Media, su historia resurgió, inspirando a reyes portugueses como Alfonso I, incitándolos a luchar por la independencia del pueblo de los moros. En el contexto de tal turbulencia histórica, la inexorable valentía de Viriato abrió un camino, instando a los valientes a enfrentarse a las mareas de la tiranía. Describir las vidas que tocó sería imposible sin mencionar las notables resonancias que sienten los movimientos revolucionarios modernos en todo el mundo. Desde Simón Bolívar en Sudamérica hasta Subhash Chandra Bose en India, la audaz búsqueda de la liberación adornada con un sacrificio de Viriato encontró un poderoso eco en las páginas de la historia. La búsqueda de la libertad sigue siendo un aspecto primordial de la humanidad, por el que dieron sus vidas numerosas luminarias, entre ellas Viriato. En las notas sombrías pero decididas de la película biográfica sobre Viriato, no olvidemos la poesía que resuena en la cataclísmica lucha por la independencia, un viaje que reitera continuamente el valor duradero de la libertad, y el poder inquebrantable del espíritu humano para ganarse y sostener. A través de la saga de Viriato, nos enfrentamos a la esencia misma de la valiente resiliencia humana que desafía la opresión, persevera en la adversidad y se atreve a soñar con un mañana mejor. Junto con el reflejo reverente de su postura inquebrantable contra obstáculos insuperables, una gran lección de valor y determinación es importante para que el mundo la recuerde. Mientras atravesamos las tumbas silenciosas de los innumerables mártires que perecieron en las luchas duales de las almenas físicas y las guerras ideológicas, el tono sombrío de su silencio eterno resuena más fuerte que el trueno de cualquier ejército victorioso. Los montones de fervor de la libertad, y los ecos del legado no escrito de Viriato corren paralelos a través de los turbulentos valles del tiempo, agitando incesantemente la profunda ironía de la vida y la muerte inmemoriales, recordando que no es la duración de la vida, sino la profundidad de su impacto lo que realmente importa. En medio de los relucientes rayos del amanecer que renuevan la faz del mundo, uno no puede evitar reflexionar sobre las acciones individuales que colectivamente precipitan cambios monumentales en el curso de la evolución humana. Es en estos pensamientos donde resuena eternamente el espíritu de Viriato, encarnación de uno de esos cambios de paradigma. Mientras el valor de Viriato continúa iluminando corredores previamente inexplorados en el espectro del coraje humano, el espíritu diamantino e intrépido de los lusitanos se hace eco valientemente del coraje, y el impulso hacia la libertad de su antepasado. Así, en el interminable tapiz de la historia humana, donde se entrelazan los hilos de la tiranía y la liberación, queda grabada la huella ineludible de Viriato y su espíritu indomable, que sirve como faro para recordar tanto a los oprimidos como a los opresores el asombroso poder de la humanidad. Resolver. En conclusión, la historia de Viriato nos enseña que la libertad comprada por la sangre de mártires visionarios y luchadores inflexibles nunca se pierde realmente.
Permanece en el aire, vibra en nuestros corazones y guía las manos y las mentes de quienes se atreven a soñar con un mundo mejor. Viriato fue un hombre cuya vida estuvo marcada por creencias intransigentes y pasiones eternas. Un hombre que, contra todo pronóstico abrumador, dio un paso adelante con convicción y coraje, atacando el corazón mismo de un imperio que hasta ahora no había tenido paralelo en su dominio. La historia de Viriato sigue resonando no solo en su Lusitania natal sino en todo el mundo, se erige como un testimonio inequívoco del audaz espíritu de la humanidad. Nos recuerda que cuando la libertad es el objetivo final, ningún obstáculo es demasiado grande para superarlo. Así, Viriato, el implacable y el eterno libertador, sigue siendo un elemento indeleble en los anales de la historia, un cometa brillante que abrió un camino magnífico, recordándonos a todos el espíritu trascendente de la libertad, y el atractivo atemporal de la búsqueda de la libertad. A medida que profundizamos en los ricos anales de la historia, el eco desafiante del viaje transformador de Viriato permanece en nuestra conciencia. Viriato era más que un hombre, fue un símbolo de resistencia, un faro de esperanza y, al final, un mártir de la eterna lucha humana por la libertad. Y así, a través de la narrativa edificante pero trágica de Viriato, recordamos el tremendo poder del espíritu humano, la influencia de gran alcance de un solo individuo, y la importancia de preservar y luchar por los derechos inalienables de cada hombre y mujer. Alrededor del mundo, su compromiso inquebrantable con la causa de la libertad, y su resistencia inquebrantable contra lo que parecía un adversario inmejorable allanaron el camino para un número incalculable de movimientos de liberación, sirviendo como fuente inagotable de inspiración para quienes continúan luchando por sus derechos, haciéndose eco de sus palabras. Estas montañas se convertirán en las lápidas de los romanos. En palabras del propio gran Viriato, los romanos no pueden conquistarme, solo puedo morir a manos de un enemigo noble. En estas palabras reside la esencia de un guerrero valiente y valiente, un hombre que simbolizaba el espíritu inquebrantable de la libertad, y el corazón valiente que encarnaba la voluntad indomable del hombre. Mientras bajamos las cortinas de este viaje tumultuoso pero inspirador, no nos encontramos al final, sino al precipicio de una era revolucionaria. Una época en la que Viriato, el defensor de los imperios, abrió un camino adornado con el fuego de la libertad, que continúa ardiendo sin cesar. Su historia lleva consigo un crudo recordatorio sobre la condición humana, sobre la difícil situación de los oprimidos, sobre la naturaleza indomable del espíritu humano cuando se lo lleva al extremo. Esta es una historia sobre un hombre que se atrevió a soñar, que luchó por ese sueño y finalmente lo pagó con su vida. Pero, sobre todo, es un testimonio de la eterna lucha por la libertad, un brillante faro de resistencia contra la opresión, y un llamado a las armas para todos aquellos que se atreven a ser libres. Es una narrativa atemporal que continúa inspirando y conmoviendo el corazón humano, un testimonio del legado perdurable del hombre conocido como Viriato. A medida que las sombras de nuestro viaje comienzan a desvanecerse, el eco de las espadas que chocan, el grito de batalla y el polvo ondulante del antiguo campo de batalla continúan resonando en los anales de la historia. El espíritu indomable de Viriato sigue siendo un faro de esperanza y un símbolo de coraje, que define la búsqueda eterna de la liberación e inspira a las generaciones venideras. Aunque el capítulo final de su vida se cerró con la caída del telón de la muerte, el legado eterno de Viriato sigue vivo en los corazones de su pueblo, y su espíritu revolucionario continúa alimentando los fuegos de la libertad. Su decidida resistencia, su inspirador liderazgo y su eterno coraje continúan inspirando revoluciones, agitando los espíritus de los oprimidos e incendiando las llamas de la libertad a lo largo de los siglos.